Bienvenidos, estimados estudiantes, a la clase virtual de matemática. El tema: área y perímetro de triángulos. El objetivo: calcular el área y el perímetro de diversos tipos de triángulos mediante la aplicación de fórmulas matemáticas, con el fin de resolver problemas geométricos y situaciones de la vida cotidiana. Comencemos cómo se calcula el perímetro de un triángulo. El perímetro de una figura plana es la suma de las medidas de todos sus lados. Si los lados del triángulo miden A, B y C, entonces su perímetro, que se lo representa con la letra P y un triangulito, es igual a A más B y más C. Aquí tenemos el triángulo, cuyos lados son A, B y C. Entonces el perímetro del triángulo es la suma de esos lados, A más B y más C. Realicemos un ejercicio. El ejercicio dice determinar el perímetro de los siguientes triángulos. Y aquí tengo el primer triángulo. Se puede observar que el triángulo tiene las medidas de 4 centímetros, 4 centímetros y 2 centímetros. Entonces el perímetro de este triángulo va a ser igual a 4 más 4 y más 2. Todo esto me va a dar en centímetros. Si sumamos, me queda que el perímetro ha sido 10 centímetros. El perímetro viene a ser el contorno de la figura. Tenemos ahora otro triángulo y nuevamente el perímetro de este triángulo va a ser igual a 4 más 5 y más 3,5. Todo esto me queda en centímetros. Entonces el perímetro del triángulo ha sido igual a 12,5 centímetros. Y de esa manera se calcula el perímetro de triángulos. Vamos a realizar otro ejercicio donde aquí tengo que completar este cuadro. Primero vamos a reconocer las figuras. En este caso tenemos 3 triángulos. En el primer triángulo observemos que todas sus medidas son iguales, por lo tanto este es un triángulo equilátero. El segundo triángulo podemos observar que 2 de sus medidas son iguales y la otra no, por lo tanto este es un triángulo isósceles. Y el tercer triángulo tenemos que todas sus medidas son diferentes. Es un triángulo escaleno. Entonces en el triángulo equilátero sus 3 lados son iguales, es decir, todos los lados miden lo mismo. En el triángulo isósceles 2 lados son iguales y uno es distinto. En el triángulo escaleno no tiene ningún lado que sea igual, sus 3 lados tienen medidas distintas. Ahora, calculemos el perímetro de cada uno de ellos. Como tengo aquí que todos los lados valen 5, entonces quedaría aquí 5 más 5 y más 5, dándome un valor de 15 centímetros. Acá tengo dos valores iguales, que sería 11 más 11 y más 9. Sumando tenemos un valor de 31 centímetros. Y finalmente aquí tenemos 7 más 11 y más 9. Y al sumar estos 3 valores me va a dar un perímetro de 27 centímetros. Vamos ahora a ver cómo se calcula el área en triángulos. El área del triángulo es la mitad del producto de la base por su altura. Entonces aquí tengo el triángulo. Necesito conocer la base, que es la parte horizontal, la parte que está abajo, y la altura. La altura se caracteriza porque aquí va a medir 90 grados. Entonces, la B significa la base y la H significa la altura. ¿Y cuál es la fórmula? Base por altura sobre 2. Esa es la fórmula del área de un triángulo. Realicemos unos ejercicios. Calculemos el área de algunos triángulos. El ejercicio dice: determine el área de los siguientes triángulos. Ya, para eso necesito la fórmula, donde que dice que el área es base por altura sobre 2, y vamos viendo cada uno de los triángulos. Y aquí tengo el primer triángulo, donde la base vale 14 y la altura vale 17. Por lo tanto, el área del triángulo va a ser igual a base, que vale 14, por la altura, que vale 17, sobre 2. Si hay cómo simplificar, realizamos la simplificación. En este caso la mitad 1 y la mitad 7. Y al multiplicar 7 por 17, el área ha sido
119 unidades cuadradas. En este caso aquí no tenemos unidades, por lo tanto le pongo unidades cuadradas, pero si se hablara de metros, centímetros, sería centímetros al cuadrado. Veamos aquí el siguiente y vamos a asumir que aquí tengo 14 metros y acá tengo la base que es de 12 metros. Entonces los datos serían la base de 12 metros y la altura de 14 metros. El área del triángulo viene a ser a la base de 12 por la altura 14 todo sobre 2 y como resultado me va a dar metros al cuadrado. Puedo simplificar la mitad 1 y la mitad de 12 6 y al multiplicar 6 por 14 me da 84. Entonces el área del triángulo ha sido 84 metros cuadrados. En el triángulo número 2 podemos observar que uno de los lados coincide con la altura. Esto pasa cuando tengo un triángulo rectángulo. Entonces vamos a asumir que las medidas que están aquí están en metros. Entonces la base, que es la parte horizontal, vale 12 metros y la altura, que es la parte vertical, perpendicular, es 14 metros. Al calcular el área del triángulo va a quedar la base de 12 metros por la altura de 14 metros y dividido para 2. Al simplificar, como arriba, sí podemos simplificar. En este caso voy a simplificar la mitad, 6, y la mitad, 1. Y al multiplicar 6 por 14 me da un valor de 84. Metros por metros, metros al cuadrado. Y ese sería el área. Veamos el siguiente triángulo. En este triángulo podemos observar que la altura no forma parte del triángulo. No está en la parte interna, sino está afuera. Esto pasa cuando tengo un triángulo obtusángulo. Y nuevamente aquí asumamos que las medidas están en centímetros. Entonces la base, que es la parte horizontal, será 13 centímetros. Y la altura, que es la parte perpendicular, vale 16 centímetros. El área del triángulo va a ser igual a la base, que vale 13 centímetros, por la altura, que vale 16 centímetros. Todo esto sobre 2. El área del triángulo será igual. Si simplificamos aquí, si simplificamos, la mitad de 16 es 8 y la mitad de 2 es 1. Por lo tanto, al multiplicar 13 por 8, me da un valor de 104. Centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Veamos el siguiente triángulo. Ahora en este caso la altura está dentro del triángulo. Y asumamos que estamos trabajando con metros. La base va a ser igual a 9 metros. Y la altura va a ser igual a 10 metros. Entonces el área del triángulo va a ser igual a la base de 9 metros por la altura de 10 metros. Todo esto sobre 2. También podemos simplificar la mitad 1, la mitad 5 y al multiplicar 9 por 5 me da 45 metros por metros, metros al cuadrado, que sería el área de este triángulo. Veamos el siguiente triángulo. En este caso, estas liñitas de aquí que me dice 2, 2, 2 significa que es un triángulo equilátero. Solo es como para que se den cuenta, de cualquier triángulo puedo sacar el área. Entonces asumamos que estamos con centímetros las unidades. La base va a ser igual a 15 centímetros y la altura de 13 centímetros. Entonces el área del triángulo va a ser igual a la base de 15 centímetros por la altura de 13 centímetros. Todo sobre 2. En este caso no podemos simplificar directamente, así que realicemos la multiplicación de la parte de arriba y quedaría que el área del triángulo va a ser igual al multiplicar 15 por 13 me da 195. Centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado, todo sobre 2. Y al realizar la división para 2,
se tiene un valor de 97,5 centímetros al cuadrado y de esa manera se calcula el área de un triángulo. Realicemos ahora un ejercicio completo. El ejercicio dice determinar el perímetro y el área de los siguientes triángulos y aquí tenemos las fórmulas. Si se quiere calcular el perímetro es la suma de los lados y si se quiere calcular el área es base por altura sobre 2. Entonces veamos el primer triángulo. Aquí podemos ver que tenemos las medidas de los lados y también tenemos la altura que está con línea entrecortada. Es altura porque esta línea con relación a la base está en 90 grados. Entonces vamos primerito con el perímetro. El perímetro va a ser igual a 3 centímetros más 4 centímetros y más 5 centímetros. Si sumamos esos valores me va a dar 12 centímetros que sería el perímetro. Ahora calculemos el área. El área del triángulo es base por altura, donde aquí la base en este caso es 5 centímetros y la altura es 2,4 centímetros. Entonces, reemplazando en la fórmula quedaría 5 centímetros que multiplica a 2,4 centímetros. Todo esto sobre 2. El área del triángulo va a ser, si multiplicamos 5 por 2.4 me da un valor de 12. Centímetros por centímetros, centímetros al cuadrado. Todo esto sobre 2. El área del triángulo va a ser igual 12 dividido para 2 a 6 centímetros al cuadrado. Veamos el siguiente ejercicio. Ahora calculemos el área y el perímetro del siguiente triángulo. El perímetro en este caso del triángulo será la suma de 5 centímetros más 5 centímetros y más 6 centímetros. Recuerden que el perímetro es el contorno y es por eso que se suma a los lados. Entonces el perímetro del triángulo va a ser igual, si sumamos 5 más 5 y más 6 me da un valor de 16 centímetros. Ahora, la base de este triángulo es 6 centímetros. Y la altura de este triángulo es 4 centímetros. Es esta liñita que cae perpendicular. Entonces, el área del triángulo va a ser igual a la base de 6 centímetros que multiplica a la altura de 4 centímetros. Todo sobre 2. El área del triángulo va a ser igual a 6 por 4, 24 centímetros sobre 2. Y el área del triángulo va a ser igual a 24 para 2 a 12 centímetros. En este caso no hice la simplificación, sino multipliqué lo de arriba y luego realicé la división. Y de esa manera se determina el perímetro y el área de triángulos. Tarea de la semana. En esta semana del 20 al 26 de abril, usted debe realizar la actividad formativa 3. Al hacer clic en la actividad, usted podrá descargar el PDF donde debe calcular el área y el perímetro de cada triángulo. No solamente el área o no solamente el perímetro, sino las dos cosas en cada triángulo, área y perímetro de cada uno de estos triángulos. Eso es todo, estimados estudiantes, que les vaya muy bien.